abandonar el reino del miedo en el nombre de Jesús. Las fortalezas del miedo se quebrantan hoy en el nombre de Jesús. Y vamos a ser hombres y mujeres valientes y esforzados. No vamos a ser como más del doble del ejército de Gedeón. El más del doble. Eran 22,000. Volvieron a casa y solo quedaron 10,000. ¿Por qué? Porque estaban miedicos, porque les faltaba valentía, porque eran cobardes. Eso es lo que queremos ser, iglesia. Cobardes, falta de valentía, con miedo. No vamos a hacer esto de ninguna manera, hermanos. No vamos a hacer esto de ninguna manera. Por eso, levántate y esfuérzate. Sé valiente, porque el Amén. Señor te ha dado el espíritu de poder. El Señor nos ha dado el espíritu de poder y no de cobardía. Gloria al Señor. Otro Aleluya. versículo que vamos a leer, gloria a Dios, está en el libro de Lucas, el capítulo 8. Lucas 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer los versos desde el 22 hasta el 25. 22 al 25. Seguimos viendo el miedo. Aleluya. Amén. 22 al 25 nos dice lo siguiente. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas la obedecen. Aleluya. Nos damos cuenta, aquí otro momento de cobardía hacia los discípulos. Ya hemos visto el ejército de Gedeón, lo cobardes que eran. Solo quedaron 10,000. Y aquí Jesús solo tenía 12 discípulos, solo 12. Y aún se quedaron 11 porque uno le traicionó, Judas. Y se quedaron 11. Pero imaginad el Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso cuando tú ves uno que está ahí, no sabe lo que es. Jesús, el Señor de señores, solo tenía 12 discípulos. ¿Nos extraña? No nos extraña. Y la Biblia nos dice que con los 12 discípulos, Jesús mismo les dijo, vamos a pasar el lago. Y subieron a la barca y Jesús se recostó para echar su siestita. Claro, porque flotando en las aguas suele dar sueño. La verdad que es muy relajante. Y el Señor Jesús aprovechó, como humano que era, para relajarse. Porque era humano, era un ser humano como nosotros. Y se recostó para relajarse y echar su siesta, ¿cómo no? Pero mientras su siesta no le dejaron echar la siesta. Muchas veces no nos dejan echar la siesta. ¿Quieres echar la siesta? Te cuentan, ahí está el problema ahora, ahí está el problema ahora, ahí está el problema ahora. Sí, el Señor Jesús pasó por ahí. Quiso relajarse, quiso echar la siesta como ser humano. Porque no solo era Dios, también era humano, tenía que descansar el cuerpo. Y el Claro. Señor quiso descansar el cuerpo. Los discípulos no le dejaron descansar. Empezaron a gritar,
Maestro, maestro, vamos a ahogarnos. ¿Qué pasa? Dieron lugar a las dudas. No creyeron. Las dudas eran tan fuertes que neutralizaron la fe de ellos. ¿Cómo vas a ver la muerte estando con el Señor de la vida? Pero ellos veían antes bien la muerte que la vida. Desgraciadamente, hay cristianos que ven la muerte en lugar de la vida. Tú eres cristiano, tú eres llamado a ver la vida. Tú eres llamado a ver la victoria y no la derrota. Pero hay cristianos que antes bien ven la muerte, la derrota y todo lo malo y no ven nada bueno. Iglesia del Señor, es tiempo de que salgamos de la cárcel del miedo. Porque el miedo te deja ciego y no ves nada más que temor, temor y temor. Y es lo que les pasó. Estaban en la barca con el Señor Jesús, el autor de la vida. Si yo estoy con el autor de la vida, si Él creó todo lo que hay, también puede hacer algo para mí. Y no me voy a preocupar. ¿A dónde habéis visto un hijo preocuparse cuando camina con su padre? El niño en manos de papá sabe que aquí nadie me va a sacar. Os insulta, os menosprecia, os ridiculiza, porque está en manos de su padre. Y sabe que aquí nadie me va a tocar. Yo tenía un sobrino que cuando su padre estaba en el trabajo, todo el daño que le hacían cuando llega su padre por la tarde, corría en los brazos de su padre y empezaba a acusar. Papá, este me ha pegado. Papá, mamá me castigó. Papá, y tal. Ah, sí, te han hecho esto, ahora les voy a echar la bronca. Sí, papá les tiene que echar la bronca porque me han tratado muy mal. Así les decía. Es decir, que este niño se sentía que estaba en las manos del Todopoderoso. Sabía que quién puede castigar a sus hermanitos que le han castigado, que le han pegado, que le han quitado. Era su padre. ¿Quién podía castigar a su madre? Porque tal, porque ¿cuál era su padre? Este niño no sabía que estaba, vamos, en las mejores manos. Así nosotros también, estando en las manos de Cristo, estamos en las mejores manos. Pero los discípulos estaban en las mejores manos y ni siquiera se dieron cuenta por culpa de las dudas. Dijeron, este Jesús, bueno, la gente lo llaman Salvador, pero nosotros le vemos como un compañero más. Este Jesús, la gente viene a él y le sanan, pero nosotros le vemos como un ser humano, un hombre más. Así caminaban con él, así caminaban con Jesús, le veían un hombre más. Por eso cuando llegó el problema, no pudieron ser capaces de ver mucho más allá, que Jesús no es solamente un hombre, Jesús no es solamente un ser humano, Jesús es mucho más que eso. Cuando estás en la cárcel del enemigo, no puedes ver mucho más allá. Por eso es necesario que salgas de la cárcel para poder ver mucho más allá. Los discípulos no pudieron ver mucho más allá porque estaban llenos de dudas, porque estaban llenos de miedo. Dudaron de la personalidad de Jesús y dieron libre albedrío al miedo de poseer sus vidas, al enemigo. Y el enemigo poseó bien sus vidas, porque cuando tú le das la oportunidad al enemigo, la aprovecha bien. Y el enemigo aprovechó bien de sus vidas. Por eso tú verás, muchos están al lado del pastor, pero sus vidas están poseídas. ¿Por qué? Porque abrieron puertas, porque no valoran a quien tienen a su lado. Jesús era Dios Todopoderoso entre ellos, pero no lo supieron valorar y estaban teniendo miedo. ¡Ay, tenemos miedo! Tú tienes miedo estando al lado de tu creador. Tú tienes miedo estando al lado del hombre, bueno, más poderoso que existe.
¿Cómo vas a tener miedo? ¿En qué mente cabe eso? Así es. Muchos están en lugares predestinados, en congregaciones predestinadas, pero las menosprecian y dicen, bueno, es un hombre como nosotros, es una mujer como nosotras, ¿qué más? Es una mujer. Y no piensan más allá, porque están cegados en la cárcel, porque están detenidos en la cárcel del miedo y de las dudas. Pero si tú sales de esta cárcel, tú vas a ver mucho más allá, en el nombre de Jesús. Tú vas a ver Aleluya. mucho más allá. Tú vas a Gloria a ver Dios. mucho más allá en el nombre de Jesús. Es necesario que tú salgas de esta cárcel, la cárcel del miedo, la cárcel del miedo que cegó los ojos de los discípulos. No pudieron darse cuenta que estaban con el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, pero tuvieron miedo. ¿Cómo vas a tener miedo teniendo a Dios como Padre? ¿Cómo vas a tener miedo teniendo a Cristo como Padre, como tu mejor ejemplo, como tu abogado defensor? ¿Qué miedo vas a tener? Jesús lo dio todo en la cruz por ti y por mí. ¿Qué clase de miedo vas a tener si estás con Cristo? ¿Qué clase de miedo vas a tener? Por eso, iglesia del Señor, sirvámosle a Dios sin miedo. Sirvámosle a Cristo sin miedo. Vamos a salir de la cárcel del miedo y vamos a levantar, vamos a ser valientes, vamos a ser esforzados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, el capítulo 3. La Biblia dice que Dios creó la primera pareja, Adán y Eva, y los puso en el huerto. Y dice que el Señor bajaba todos los días a hablar con ellos, a ver cuáles eran sus necesidades, para suplir sus necesidades. Y un día el Señor vuelve a bajar y Adán se escondió. El Señor le dice, Adán, ¿qué te pasa? ¿Por qué te escondas? Dice, te he visto llegar y tuve miedo. La primera pareja del mundo también pasó por ahí. Pasó por ahí. Tuvo miedo. Y el Señor le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? Aleluya. El miedo. El miedo. Por eso hoy vamos a salir de la cárcel del miedo. Vamos a salir de la cárcel del miedo. Vamos a orar en el nombre de Jesús para salir de la cárcel del miedo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, aleluya. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 22. Hebreos 10, 22. La Biblia nos dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Plena confianza, no desconfianza, no dudas. Aleluya. Amén. Y dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Ya no le des lugar a la culpa, al miedo, al rechazo, a la desconfianza, a las dudas. ¿Por qué? Porque eso ha sido ya limpiado con la sangre de Cristo. Todos aquellos que están dando lugar a las dudas, al miedo, están menospreciando la sangre de Cristo. Y eso es un problema grave, hermanos. La sangre de Cristo no está para ser menospreciada. Si la sangre de Cristo te ha limpiado ya de todas estas cosas, del miedo, del pecado, de las dudas y desconfianza, ¿por qué quieres ahora volver a traer estas cosas en ti? ¿Por qué? Dice
Nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Las dudas ya no caben ahí. El miedo ya no cabe ahí. La desconfianza ya no cabe ahí. Lo único que cabe ahí es la valentía, el esfuerzo y el trabajo a una sola voz. Aleluya, al Amén. servicio del Señor. Eso Al es lo único poder. que cabe. Por eso en este momento vamos a orar. Vamos a orar ahora para que todo cuanto es de miedo libera nuestras vidas, para que el miedo se vaya ahora, para que sean desatadas las cadenas en el nombre de Jesús y que seamos lo que Dios quiere que seamos. En el nombre poderoso de Jesús oremos. Oh Señor, en este momento, Señor, en este vengo momento delante de ti, Padre venimos amado, delante y de me ti, Padre levanto, amado, Señor, y para destruir desato, Señor, todo cuanto atamos es de todo miedo, sea espíritu de maldad, arrancado, todo Señor, de espíritu los de miedo, corazones, sea todo espíritu quebrantado ahora en el que poderoso flaquea nombre de nuestras Jesús. vidas, Oh toda Señor, que la sangre presencia poderosa de maligna que Cristo nos presenta limpia, a darnos purifica en el miedo, oh poderoso Padre nombre de Santo. Jesús de Ahora me Nazaret. levanto Oh, contra mi toda esta Señor, mi Rey, presencia, me lo destruyo levanto en el ahora nombre para poderoso de declarar la Jesús. nueva identidad, Oh Padre libre de Santo, todo miedo, ayúdanos libre de a toda, permanecer de toda en ti, a no tener miedo, de a toda tener esa cobardía, fe, en el confianza en nombre ti en todo poderoso de momento, Jesús de en Nazaret. todo tu Nos caminar, levantamos Padre hombres y Santo. mujeres Levantamos esforzados ahora y tu valientes, fe, que nos esforzados y fortalezca, valientes en el que nos poderoso nombre guíe, de Jesús que de nos Nazaret. mantenga Gracias vivos, te damos, oh Señor. Espíritu Santo. Sin Sé ti, tú sin tomando el esta fe control es ahora. Sé imposible, tú Señor. tomando el control. Sé tú Sin fe llenando es ahora. Oh, imposible, Señor. poderosa Me sangre de levanto Cristo. contra Sé todo tú espíritu de purificando. Sé tú miedo. liberando. Oh Sé tú, Señor, Señor, yo no transformando quiero en el tener miedo, poderoso Señor. nombre de Ve tú, Jesús de Señor, Nazaret. transformando a Gracias te damos, todos Señor, aquellos que porque tú tienen eres Dios miedo a todopoderoso, recibir porque tú la nos has fe que liberado, es porque digna, tú nos a has no dado tener espíritu de miedo. poder, porque tú nos has Sin dado fe es espíritu de poder, imposible aleluya, agradar a en Dios. el Señor, tu nombre poder poderoso de nos Jesús de alcance Nazaret. en todo Gracias te momento. damos, Señor, por Gracias te todo damos, cuanto tú Padre. haces y todo cuanto Ayúdanos tú a harás, tener en temor el a ti, poderoso a no nombre de tener Jesús. miedo a la humanidad, Amén, ni a los amén, espíritus aleluya, inmundos, ni a amén. todo Un animal que aplauso al presente en nuestra Señor. presencia, Señor. Aleluya. Tengamos fe para defender todo Gloria a ti, aquello Señor que Jesús. que nos En el asusta, poderoso en el nombre de nombre Jesús. poderoso